Buenos días a todos. Mi nombre es Reyes Justriboy, soy la directora general de IAB Spain y daros la bienvenida a un nuevo webinar de IAB en este día de diciembre, donde tenemos un tema que es evidente que interesa a toda la industria y además por la cantidad de gente que estáis conectados, es evidente que es un tema que importa y que ocupa a toda la industria, como decía. Por eso hemos querido hacer hoy este webinar donde van a hablar sobre ese mundo sin cookies y las soluciones que ahora mismo están sobre la mesa y la solución que desde el mercado español, desde IAB Spain, planteamos. Vamos a tener, como veis, a 4 panelistas perdón, de lujo. Y vamos a empezar con Miquel Lecaroz, que es CEO de AdVivo y Grupo Next14 y miembro de junta de IAB Spain. Así que Miquel os hará la introducción y además os presentará al resto de panelistas. Solamente recordaros a todos que para hacerles preguntas, y estoy segura que hoy va a ser un día de muchas preguntas, abajo tenéis bajando la pantalla un área donde pone preguntas y respuestas. Dejarlas ahí, por favor, porque para los panelistas es más fácil que en la parte de chat. Así que, sin más, y agradeciéndoos a todos que estéis aquí y sobre todo a los panelistas, pues empezamos. Miquel, cuando tú quieras. Pues nada, muchas gracias, Reyes. Buenos días, bienvenidos a todos. Quiero empezar resaltando que el objetivo principal de este webinar es presentar la propuesta española que desde IAB España, a través del grupo Innotec, que ahora voy a explicar, hemos realizado para solucionar un problema de identificación de usuarios en un mundo sin sincronización de cookies de terceros al que nos vamos a enfrentar a partir del año 2022. Todo esto se inició cuando la presente Junta Directiva de IAB Spain, que se formó a mediados julio de 2019, nos encomendó a Jesús Carrera, que es el Chief Digital Officer de Vocento, y a mí mismo, Jesús no ha podido estar aquí hoy, pues nos encomendó la creación de un grupo de trabajo con el objetivo de recopilar, curar y distribuir entre los socios de IAB Spain pues de todo tipo de contenido relacionado con tecnología en el entorno de la publicidad y el marketing digital. Este grupo es el que denominamos Innotec, ¿vale? Os puedo decir que contamos, yo creo, con algunas de las mentes más brillantes y con mayor conocimiento en tecnología publicitaria que tenemos en España. Además, después de haber participado en numerosas conversaciones y reuniones con colegas europeos y americanos, os puedo decir que nuestro conocimiento o el conocimiento general del mercado en España está, cuando menos, al mismo nivel. En este momento el grupo está formado por numerosas personas. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Pero tenemos a 4 personas que ahora mismo estamos más involucrados en el grupo, que son Salvatore Cospito, que es el CDTO, Chief Digital Technical Officer y fundador de Admin, a Manuel Merino, que es CEO y fundador de Rich Audience, y a Xavi Garrido, que es el director de Data, Audience y Programática de Prisa. ¿Podéis pasar a la siguiente slide, por favor? Estás, Salva, creo que la tienes tú, ¿no? Ahí estamos. Gracias. Como decía, los cuatro participantes. Tenemos más personas, ¿eh? Ha habido más gente que ha participado en este grupo, ¿de acuerdo? Pero que se han involucrado más o menos dentro de estas reuniones. Lo que hemos hecho en estos grupos ha sido repartirnos, digamos, la participación de IAB España en las diferentes iniciativas o grupos de trabajo activos que ha habido hoy, que hay en la industria, ¿no? Y fundamentalmente hablaríamos de estos. El primero, pues promovido por IAB Tech Lab, que es el grupo RIARC, en el que ha participado Salva, con unas videocalls quincenales con el objetivo de definir fundamentalmente estándares para la industria.
Xavi, que ha participado en las videocalls quincenales del grupo de los European Publisher Council, o el EPC, y finalmente del propio IAB Europa, una videocall quincenal con el objetivo de valorar fundamentalmente las propuestas de REARC y otros proyectos en los que hemos participado por Manuel, Miquel y otra serie de personas que han formado parte o forman parte del grupo Innotec. Y finalmente, pues este grupo que hemos creado Innotec, en el cual estamos teniendo reuniones regulares con el objetivo de basar o de presentar una solución de identificación basada en un elemento común, que es el TCP, el TCF, la versión 3.0, esperemos, del TCF, y que hemos denominado el TCPF. Sabéis que al poco de iniciar esto coincide con el lanzamiento de Chrome, el anuncio de Chrome de dejar de sincronizar cookies de terceros en el 2022, algo que ya hacían Firefox y Safari en 2019 y 2017. Y la verdad que lo que sí supone es que nos hemos centrado mucho en este tipo de actividades, ¿no? Y de ahí ha surgido una serie de reflexiones importantes, ¿no? Lo primero es que esto no significa, como mucha gente dice, la muerte de la cookie. La cookie sigue viva, la utilización de la First Party Cookie va a seguir activa, lo que efectivamente desaparece es esa sincronización de la Third Party Cookie. Segunda reflexión es que la privacidad en Internet consideramos que es una preocupación pública y por lo tanto requiere de una solución global, abierta y pública. ¿De acuerdo? Y esto es lo que existe en Europa. En Europa tenemos el TCF, que es una solución promovida por propio IAB Europa y que ha tenido, yo creo que un relativo, por no decir importante, éxito de implantación, sobre todo en la parte de publishers. Se va avanzando en la parte de anunciante y agencia, pero va haciéndose. Entonces, lo que vamos a presentar hoy, básicamente, y el objetivo es esta solución que hemos denominado la TCPF, el Transparency, Consent and Privacy Framework, que esperemos, nos gustaría que estuviera disponible dentro de la versión 3.0. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a hacer un pequeño guión, o lo que el guión de hoy va a ser básicamente en el que Salva va a empezar explicando por qué nos enfrentamos a un problema importante por el hecho de no poder sincronizar cookies de terceros en los navegadores, y explicaremos posteriormente de manera somera las actividades del EPC. Xavi le explicará la manera de las actividades y reuniones del European Publisher Council, para que luego Salva vuelva a comentarnos un poco por encima las diferentes soluciones que se están discutiendo en el sector, tanto basadas en registro de usuarios como basadas en contextualización de usuarios, además de lo que existe ya de los propios walled gardens o de las grandes empresas tecnológicas. Y finalmente Manuel nos presentará, hagamos una exposición de lo que es en sí la solución TCPF y que estamos lanzando y presentando en diferentes foros europeos. Terminaremos con un turno de preguntas y respuestas que tenemos a vuestra disposición. Así que sin más, y agradeciéndoos a todos la presencia, paso la palabra a Salva para que continúe con la presentación. Muchas gracias, Miquel. Buenos días a todos. Muchas gracias por participar en este webinar. Lo primero, quería deciros que con todas las cantidades de curso que tenemos en IAB, donde estamos intentando aclarar, hacer, digamos, clases aclaratorias sobre qué es la cookie, cómo funciona. Nos surgió justo en el curso de legal que lidera Paula desde IAB, pues una sesión como aclaratoria para que todas las personas pudiesen entender qué es lo que está pasando. Entonces, lo que hemos hecho en este webinar es resumir un poco qué es lo que puede hacer cualquier usuario para ver dónde está sucediendo el cambio. Entonces, hemos puesto unos pantallazos dentro de la presentación para que podáis ver, por ejemplo, imagino que la mayoría a lo mejor ya sabéis dónde acceder para ver dónde se instalan las cookies, pero si cogéis el navegador Chrome y veis en alto a la izquierda, tenéis al lado de la URL un punto en el que si clicáis, pues se os abre una ventana que pone pues cookie y os pone un número de cookie en uso, ¿vale? 200, 300, lo que sea. Y que sea un número de cookie sobre todo que
sea concorde al consentimiento que el usuario haya dado antes de que naturalmente ella se instale. Sucesivamente, si clicamos dentro para ver qué cookie están instalada o no, vemos que hay un listado de cookie que pone permitida, bloqueada, ¿no? En la parte permitida vemos que hay cookie que tienen el mismo dominio que la página que estamos visitando y otras cookie que no. Entonces ya ahí podemos ver la diferencia entre lo que son las cookies de first party cookie y las cookies de tercero. ¿Vale? Que no tenemos que confundir first party data con third party data y first party cookie con third party cookie. Son dos cosas distintas. El first party cookie es una cookie que está memorizada dentro y por parte del dominio en el que estamos viendo la página web. Las demás pues son todas cookies de tercero. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que contienen estas cookies? ¿Vale? Si clicamos, por ejemplo, en una, veis la que pone ahí del dominio de dpm.demdex.net, que es el dominio de la cookie de Adobe, vemos que contiene un ID. Y ese ID es el que representa la navegación hasta que, de ese usuario hasta que el usuario no la borre. Y como veis, con el botón quitar ahí ya la puede borrar. ¿Vale? ¿Qué podemos notar con esto? Que es lo que ha hecho saltar todas las alarmas. Que siendo una cookie memorizada por un dominio de tercero, si nosotros cambiamos página, ¿vale? El ID persistirá. Es decir, que ese ID representa misma navegación, mismo usuario en las dos páginas. Entonces, eso ha sido lo que nos ha hecho saltar un poco las alarmas de las cookies de tercero porque permiten lo que se llama el cross-site tracking, ¿vale? Y esto es un ejercicio que os invito a hacer con todas las tecnologías que hay. Adobe pues, fue una de ejemplo, lo podéis ver con DoubleClick, podéis ver incluso cuáles son las cookies de first party que genera vuestro website. Desplegáis y veis todas las cookies de first party que se despliegan. Esto nos ha llevado a un problema que no es solo parte del bloqueo de la cookie de tercero por parte de Chrome, ¿vale? Existe un problema anterior a esto, que es la inconsistencia que tenemos por la generación de estos IDs de forma aleatoria. Nosotros cuando compramos ordenador, lo abrimos, instalamos Chrome y entramos en la primera navegación, ¿vale? Lo que sucede es que las tecnologías que están dentro de la página que estamos viendo generan nuestro ID en su sistema de forma aleatoria y nos implantan ese ID por medio de la cookie. Por lo tanto, la cookie es el medio físico donde se memoriza ese ID. Pero ya la generación de ese ID de forma aleatoria ya genera una inconsistencia. Esa inconsistencia estoy segurísimo que os la habéis encontrado en muchísimos casos vosotros, en caso de planificación, cuando discrepamos entre individuos, usuarios únicos y cuántas cookies se borran y cuántas cookies no se borran. Por la parte del bloqueo, tenemos fecha de caducidad sobre esto, pero venimos ya de un problema persistente ya en el mercado, que parece ser que según donde haya penetración o menos de los navegadores Firefox y Safari, hayan ido saltando las alarmas antes o después. A nosotros ahora nos saltan con Chrome porque es el que tiene la mayor parte del mercado, pero Firefox y Safari ya llevan tiempo con la misma medida y diría yo que hay un buen porcentaje de tráfico que ya está sufriendo ese tipo de problema. Entonces, por parte del primer problema, que es el problema del bloqueo de la cookie de tercero, es una fecha de caducidad 2022. Podéis seguir los cambios que hace Chrome en Chromium, porque el mercado español depende mucho de ese navegador, pero ojo también a la llegada de navegador como Braves, que son navegadores que tienen dos cosas muy importantes que cambian un poco el concepto de la industria en general. El primero es que todos los traqueos están deshabilitados por defecto y el segundo es que Brave, por un momento son en Estados Unidos, permite al usuario monetizar su navegación. Entonces, esas son cosas que están llegando, sé que son nuevas, no son adoptadas por el mercado, pero hay que tenerla en cuenta y tenemos fecha de caducidad sobre eso. Por la parte de la inconsistencia, si lo pensamos bien, esto ya es un problema que nos afecta desde hace mucho.
¿quién no ha tenido problema con la frecuencia? Porque está controlada por cookie. Si la frecuencia está controlada por cookie, quiere decir que no es cross-device. Cuando hablo de device, no hablo de mobile y desktop. Hablo ya del mismo desktop con dos navegadores distintos, ¿vale? La medición de conversión y visitas también. Y luego el famosísimo cookie drop. ¿Por qué? Porque una tecnología implementa la cookie, instala la cookie en tu ordenador, pero cuando tú la borras, tú no comunicas a esa tecnología que has borrado esa cookie, porque es evidente que la comunicación es unidireccional. Por lo tanto, muchas veces nos encontramos segmentos con 1 millón de cookies y luego al final el impacto es de 50.000, porque no conseguimos encontrar, porque es inconsistente esa idea que hemos implementado dentro de ese usuario. Entonces, este es un problema que va ya un poco más allá de, oye, ya que vamos a hacer todas las cosas desde cero, lo primero que deberíamos arreglar es cómo generamos esa idea de forma consistente. Entonces, cuando llegamos a generar idea de forma consistente, que la idea más consistente que tenemos es nuestro DNI, pero es un dato personal, llegamos con el rey de Roma, ¿no? Con la privacy first. Entonces, el problema que se está analizando, que llevamos analizando desde hace mucho tiempo, es cómo mejoramos la consistencia de los ID, considerando que la regulación a nivel europeo y a nivel mundial está poniéndose las pilas en ese sentido. Entonces, una de las iniciativas que hay, que ha dicho Miquel, es la de los publishers, porque al final yo creo mucho que la solución viene más por los publishers, que son la parte, digamos, la piedra angular del ecosistema. Y Xavi ahora nos va a contar un poco esa parte del European Publisher Council y luego yo volveré a deciros qué soluciones hoy en día se están planteando que tengan el privacy first en el centro de todo. Xavi, te dejo la palabra. Gracias, Salva. ¿Me oís bien todos? Sí, ¿no? Luego que ha tardado un poco la cámara. Vale, muy bien, gracias. Bueno, comentaros que la EPC, como podéis ver, la European Publishers Council, es un grupo de alto nivel de presidentes y directores que lo que velan son por los intereses de los editores europeos, ¿de acuerdo? Entre ellos, pues como podéis ver, está The Guardian, está Prisa, está Vocento, Schibsted, Prensa Ibérica. En muchos de los grupos coincidimos, algunos de los compañeros, he visto que está Mailis conectada y coincidimos con el de Contextual. Esta actividad de la EPC, como os digo, lo que hace es preservar esos intereses del publisher o de los editores europeos, ya no solo a nivel editorial, sino también a nivel pues, televisión, radio, mercados digitales. Y, lógicamente, como organismo, pues también ha tomado presencia, ¿no? en este cambio que se está produciendo o que se va a producir en ese entorno cookies. A partir de aquí se generaron 4 grupos de trabajo que después de unos meses han congregado en 2 grandes grupos. Uno es Contextual, que muchos de vosotros sabéis que pues, la parte contextual va a coger mucha relevancia, ¿no? En ese entorno cookies y trabaja ese first party data y esa parte contextual, donde este grupo lo que hacemos es pues, ver diferentes soluciones y ver cómo podemos trabajar ese first party data con la parte contextual y de targetización para dar una mejor solución al mercado, ¿de acuerdo? Y después hay otro grupo que es el más importante desde mi punto de vista, que se llama Grupo de Iniciativas, donde lo que hace este grupo es trabajar el follow-up y tener voz en diferentes organismos, como puede ser en la IAB-RIAR, que en el TFC, en el W3C, para velar en esos intereses, escuchar, hacer una compilación de toda la información, levantar la mano y puedes pasar al siguiente slide, Salva. Vale, y sobre todo, pues el hito más relevante que hemos hecho hasta la fecha desde el EPC ha sido mandar una carta de posicionamiento llamada EPC Post-Cookie Internet Position, que ha sido presentado al grupo de trabajo RIAD y a organismos europeos, donde se recogen ciertos requerimientos para la industria acerca de cómo va a afectar esa eliminación de las cookies y cómo va a afectar a los soportes, ¿de acuerdo? Sabemos que toda esta eliminación de los cookies, eliminación de ese third party cookie o esa deprecación de la cookie va a afectar tanto a la parte, o sea, a toda la cadena, aunque realmente el soporte es quien está recogiendo todos esos consentimientos de las cookies por parte del soporte, como el anunciante, ¿no? Pues toda la cadena pues está interesada en esto. Entonces, dos grandes puntos han trabajado aquí: una solución efectiva, justa y transparente para que haya esa privacidad de identificación, ¿de acuerdo? Y tiene que preservar ese modelo de ingresos de los editores,
y también se tiene que mirar para que en el futuro también estén esos ingresos, ¿de acuerdo? Y después el valor del dato del editor y mantener esa privacidad. Y después se tiene que prestar atención de una manera, y eso ha quedado se remarca mucho, ¿no? Y veréis que también lo remarcamos nosotros, desde una entidad neutral, es decir, que no haya una influencia indebida de plataformas dominantes que quieren marcar la pauta, ¿no? Y aquí se han trabajado diferentes puntos que ahora iremos uno por uno de una manera muy rápida, que es la necesidad de un identificador efectivo, la importancia de la data, soluciones cross-plataforma, necesidad de transparencia. Si pasas al siguiente, podré entrar punto a punto. Gracias, Alba. El primero de todo es la necesidad de un identificador efectivo, ¿de acuerdo? ¿Esto quiere decir? Pues que en gran medida a día de hoy se depende de ese identificador que son las third party datas, pero ese third party cookie cuando desaparezca o ya se ha comprobado de soportes de grandes editores europeos que han eliminado o han cortado ese third party cookie, han tenido un drop de un 50% de los ingresos, ¿de acuerdo? Aparte, estos identificadores también son importantes para el retargeting, control de frecuencias y los modelos de atribución, con lo cual estamos en un entorno bastante cambiante y bastante complicado y que nos va a afectar, ¿de acuerdo? Los editores necesitan un identificador efectivo para construir el negocio del futuro. Es decir, no solo estamos hablando de la publicidad, sino que se necesita ese identificador, ¿de acuerdo? Para poder también pues, hacer ventas, suscripciones, comercio electrónico, marketing de afiliados y otras fuentes de ingresos. Y después, lo que se cree y compartimos en este grupo es que el identificador tiene que ser seudónimo, es decir, que esa solución se tiene que basar en aprendizajes del pasado, debe proporcionar recopilación segura de datos basadas en la elección del usuario y todo basado en el TCF de la IAB Europa. Sí que es verdad que hemos visto en este grupo que Europa está trabajando muy bien, o sea, tenemos una solución que es el TCF, que puede tener sus cositas, pero realmente es bastante estable y preserva, ¿no? esa identificación del usuario y dentro de un entorno de seguridad. Después de lo que se ha hablado, se habla también del rol principal del First Party Data, ¿no? En este documento se ha hablado de esto, es decir, que el First Party Data y el targeting contextual debe desempeñar pues, un papel cada vez más importante, ¿no? Para poder ofrecer a los anunciantes poder mantener esas capacidades de targeting y sus campañas de marketing cuando se caiga pues, esta third party cookies, ¿no? Después también es muy importante tener claro que desde la parte del soporte es tener esa capacidad también de cross-site y cross-platform. Es decir, todas las soluciones hablan de web, pero se tiene que hablar también de la parte de app y la parte de mobile. Es decir, esta solución que salga al mercado y que estamos trabajando tiene que contemplar todas las posibilidades, ¿de acuerdo? A día de hoy sabéis que, bueno, pues las cookies en la web no machean o no se pueden seguir en una aplicación, ¿no? Porque va por identificadores. Entonces, ahora que estamos desarrollando todo esto, debería haber una solución que pueda ser cross-site y cross-platform. Si pasa a la siguiente, Salva. Vale, algo que es súper importante y que se ha remarcado mucho en este documento que se ha mandado a diferentes organismos europeos es la parte de la transparencia. Sabéis que, bueno, en temas de programática ha habido muchos agujeros en tema de transparencia y aquí que se está desarrollando esta solución de addressability, lo que se pide, siempre hablo desde el punto del publisher, ¿no? Porque en este caso estamos hablando de la EPC, pero entiendo que también desde la parte del anunciante también saldrá, ¿no? O sea, que no caigamos en esa disfunción de falta de transparencia. Es decir, para que sea una solución eficaz de proporcionar transparencia en el uso de los datos, ya no solo en cómo se usan los datos y que lo sepa el publisher y el soporte, sino que también lo sepa el usuario, ¿no? Nosotros mismos, que somos al final quienes estamos dando ese consentimiento para monitorear y evaluar. Después tiene que haber una fácil implementación y mantenimiento. Realmente los soportes somos los que al final un anunciante recoge mucho consentimiento, pero un soporte recoge mucho más, y más si estamos hablando de grandes medios. ¿En qué sentido? Es decir, al final recibimos un gran volumen de tráfico y se nos exige, se nos pide, y debe ser así, recoger ese consentimiento del usuario, ¿no? Entonces, cada cambio que se marca de la TCF, cada cambio cuando te viene un proveedor de un identificador, es un quebradero de cabeza, son muchos recursos y tienes que tener muy claro todo lo que vas poniendo, porque al final tantos píxeles también generan latencias que no son beneficiosas para todo el entorno, tanto para la navegación y la experiencia de usuario como para la ejecución y la correcta optimización y resultado de la publicidad, ¿de acuerdo? Después se pide o se ha detectado que tiene que haber una representación más fuerte de los editores. Por lo mismo que os comentaba antes, al final el editor
es quien está recogiendo el volumen más grande de consentimiento del usuario, por la naturaleza de sí mismo. Es decir, al final, pues seas un blog o seas un gran medio, al final está generando noticias, el usuario viene a ti para leer y para informarse. Entonces, tú eres la entrada de ese embudo, ¿no? Entonces, estamos viendo que a día de hoy casi todas las soluciones que se están desarrollando y que se están moviendo en el mercado están muy orientadas a la parte del anunciante y a la parte de las tecnologías, sin tener en los soportes una voz muy relevante, cuando realmente se debería poner dentro de esa coctelera al soporte para que dijese la suya, porque al final son los que están recogiendo ese consentimiento. Y después, en el último punto que se ha marcado, es el papel de las TEC en Europa, ¿no? Y de la regulación. Es decir, al final se pide que la naturaleza de los medios es la de trabajar con más proveedores tecnológicos, no solo basarnos en los grandes tecnológicos como los GAFAM, que es Google, Amazon, Facebook, bueno, ya conocéis esta palabra. Y después también se pide que la Unión Europea y bueno, el resto del mundo haya una regulación y una aplicación más estrictas hacia estos players y sea igual de direccional y equitativa a como se exige a los grandes soportes. Realmente a día de hoy los GAFAM están marcando sus propias normas y esto no debería ser así. Y bueno, pues ahora yo creo que pasa la palabra a Salva. Muchas gracias, Xavi. Bueno, lo que habéis visto un poco es una descripción de lo que se habla en el grupo, cómo funcionan los grupos, para que sepáis un poco, son llamadas bisemanales, como decía Miquel antes, y en el grupo participan, normalmente lo lidera una asociación, en mi caso la de Jab Tech Club o Jab Europe, y entonces existen llamadas también de un órgano internacional que se llama W3C, World Wide Web Consortium, que fue el encargado de sacar los estándares al principio de todo del mundo de Internet. Entonces, en estas llamadas se han establecido primero, pues, cuáles son los requirements de los stakeholders, cuáles son los requirements de las regulaciones, cuáles son las regulaciones actuales y cómo se puede llegar a un consenso y una solución global. Entonces, en todo esto ha habido como varias soluciones que se han presentado y a ver si encuentro. Y hemos intentado como resumirla en 4 pilares, ¿no? Que dije, ¿dónde va el mercado en el 2022? Pues vamos a resumirla un poco en esta diapositiva. La que veis en verde es la agrupación por categoría o por cohortes, ¿vale? Esta es una revolución de la manera de targetizar que tenemos actual, porque cambia la manera de identificación de ese ID que habéis visto al principio. En lugar de identificar usuario, identifica cohortes, identifica contextualización del usuario por su navegación. Entonces, ¿cómo funcionan ese tipo de agrupaciones? Pues se establece un catálogo de categorías, un protocolo unificado. Luego, cada vez que nosotros hacemos una acción, nos vemos asignado a una de estas categorías, y en el momento de que nos tienen que enseñar la publicidad, lo que se comparte en lugar del ID de un usuario comparte el ID de la categoría donde pertenece ese usuario, ¿vale? Esta parte tenéis que saber que hay una iniciativa de Google en acto basada en esta metodología que se llama Flock. Existe también por parte de Jab Tech Club en discusión, estamos ahora a punto de rematar los últimos puntos, el protocolo Data Transparency 2.0, que consta de unas categorías definidas a nivel de industria con una certificación de esa categoría por parte de Jab Tech Club, y entonces todos se adhieren a esas categorías que son definidas a nivel de industria, ¿vale? También existen otras soluciones basadas en cohortes como la de Magnite, pero más o menos tienen todas las mismas metodologías. Lo que ahora veremos pro y contra de cada una de ellas, y paso a hablar de la otra solución que es basada en PII, que significa información personal. Se genera
se generan los identificadores basados en algo que está más pegado al usuario, como puede ser un email o un número de teléfono, ¿vale? La consistencia de ese ID la resolvemos porque es una consistencia más fiable. Tenemos aquí la discusión de siempre de si es legal, no es legal o lo que sea. Yo solo a nivel tecnológico os aclaro que cuando hablan de hashing y cuando hablan de cifrado son dos cosas distintas. El cifrado se puede descifrar, el hashing no, ¿vale? Entonces, eso es una cosa que tenéis ahí un pequeño esquema que tenemos que tener en cuenta. El SHA-256 es un hash, ¿vale? Por si a alguien le suena ese tipo de hasheado. Y luego, a la derecha del todo, tenemos las soluciones que hoy en día existen y le hemos querido poner en la misma diapositiva porque yo entiendo que haya un poco de confusión y diciendo, pues eso es lo que hay, o sea, ese es el ecosistema. Por una parte existen soluciones privadas que son, habéis escuchado seguramente hablar de ID5, LiveRamp y Theotap, y luego soluciones Wallet Garden como Google, Amazon, Facebook y Twitter, ¿vale? Entonces, este es el panorama hoy en día y vamos a ver de cada una cuáles son los pros y los contras para que bueno, luego podáis tomar vuestras decisiones a la hora de elegir cuál creéis que sea lo más óptimo para la industria. Empezamos por la solución basada en taxonomía contextuales, ¿vale? Pros, son fácil por ser compliance a nivel mundial, porque por lo visto cumplen con todas las normativas, son fácil de entender, la verdad que es muy fácil de entender de si alguien pertenece a una categoría de Music Enthusiast, pues pertenece a esa categoría, si está definida de la forma correcta. Y lo que pasa es que nos ayuda a monetizar mucho tráfico que no está logueado, esto es al revés de lo que nos pasa con PII, que es la información personal. Es decir, si para tener que monetizar tu tráfico me tienes que dar tu email o un dato personal, pues hoy en día el 99% del tráfico, diría yo, ¿no? Es no logueado. Entonces, esto os ayuda a monetizar esa parte. ¿Cuáles son los contras de esta solución? Pues es una solución rígida porque no permite hacer custom segment. Se pierde buena parte del discurso digital del día de hoy, sobre todo porque vamos hacia no 5.000 segmentos, sino 50, 10, 20, no lo sé. Necesita una adopción del protocolo de Data Transparency si realmente es el que se confirma como el estándar. Y de ser adoptado en el Data Transparency significa haber estandarizado tu base de datos, que es un coste, ¿vale? Y luego la otra cons es que actualmente los publishers levantan la mano y dicen el tráfico contextual me lo pagan mucho menos que el tráfico con datos de usuarios. Pasamos a la siguiente, basado en PII. Hay un pro que es la consistencia de los datos, pero tiene varios contras. O sea, muy poco tráfico monetizable al día de hoy, utiliza información personal, tiene una complicada adopción por parte de la industria y de las grandes tecnologías. Os podéis imaginar que quien ya tiene esa información es difícil que comparta esa información con los demás, sobre todo si lo que quiere es todo lo contrario. Y sobre todo es una iniciativa que si parte de una empresa privada, lo que hace es crear otro Wallet Garden más, ¿vale? Wallet Garden, para quien a lo mejor no está familiarizado con el tema, es un jardín cerrado, es decir, cuando una tecnología referencia a los usuarios dentro de su entorno de una forma, pero los demás desde fuera no podemos hacer nada para identificar a ese usuario desde un entorno fuera de ese jardín privado. Entonces, luego, soluciones de IDs privadas como la que son LiveRamp, ID5 y Theotap son soluciones accesibles para todos, la verdad. Nosotros como Datmin estamos trabajando con las tres y os puedo garantizar que son accesibles. Mantendrían la industria sin excesivas revoluciones, excesiva,
Aquí, si estuviese Jesús Carrera, seguramente diría, podría decir algo sobre eso, porque claro que necesitan algo de cambio a nivel tecnológico. No es todo como era antes, ¿no? Y luego, ¿qué contra tienen? Pues primero, los grafos de identidad que construyen esas tecnologías necesitan tiempo para desarrollarse, ¿no? Necesita tiempo para saber con qué identificador te conectas, con qué dispositivos para construirlo. Y luego hay soluciones que puedan utilizar fingerprinting, que también está bajo lupa para que sea compliance a nivel, recordemos, global, porque RIARC es un grupo de trabajo global. Estados Unidos, se considera también Europa y toda la parte de la TAM, para que sea un marco global para todos. Luego, al final, tenemos los Wallet Garden, ¿vale? Que el gran pro es que son fáciles de implementar. Probablemente las marcas, la mayoría dicen, pues yo uso todo el full stack de X y me quedo con todos los servicios. El problema de todo esto, que es un problema gordo para el 99% de la industria, es vendor locking. No sé si conocéis, si estáis familiarizados con esta expresión, pero si vosotros tenéis todo en una tecnología y sois completamente esclavos de esa tecnología, yo creo que alguien ayer lo tuvo que notar con la caída de Google. ¿Cuál es el problema de ser vendor locking, ¿no? Que no puedes luego utilizar y es esclavo completamente de esa tecnología en cuanto a caídas varias o incluso a costes, ¿vale? Y luego olvidemos del omnichannel, porque siempre habrá un Wallet Garden que tendrá algo que el otro Wallet Garden no tiene, ¿no? Y os digo, pues los 4 que veis ahí, igual hay un par que se solapan, pero 2 deberíamos utilizarlos. Entonces, si ya no permitimos un tracking entre entidades digitales, ¿cómo podemos soñar con un omnichannel que venimos prometiendo desde hace tiempo, ¿no? Entonces, dicho esto, nosotros nos hemos visto hemos pensado, sobre todo porque tanto Manuel como yo, como Miquel, y bueno, con la ayuda también de Xavi, nosotros somos una pyme. Entonces, nosotros hemos pensado en algo que es una solución que ayude a la industria, que ayude el landscape entero del Luma, ¿no? Cuando lo veis, pues ayude a todos para poder subsistir en ese ecosistema después de la prohibición de la cookie, sabiendo el discurso que mantenemos desde el digital hacia los clientes, ¿no? Entonces, lo primero que hemos pensado es dónde estamos, ¿no? Tenemos un deadline de 1 año. Y la industria no está preparada para un cambio drástico de tecnología. No lo está y lo hemos visto con el TCF 2.0, ¿vale? No sé si estáis familiarizados con el TCF 2.0, pero el Transparent and Consent Framework de YAB Europe es una solución, un data clean room donde los publishers pueden utilizar para memorizar el consentimiento del usuario a través de una palabra, una stringa muy fea, muy larga, que significa que está encodada, que está encriptada, que significa cuándo y cómo y cuáles consentimientos el usuario ha dado en ese determinado publisher, ¿no? Y entonces el 2.0 es un hito para la industria, porque en el 2.0 entró Google también. Entonces tenemos uno de los grandes que ha adoptado este protocolo en el que todos los usuarios vienen representados por un consent string que se llama, que define cuándo ha dado el consentimiento. Para todos los que estéis conectados, el TCF probablemente vuestro abogado dirá que no es obligatorio, pero por términos legales. Pero a nivel de industria, el TCF está empezando a ser obligatorio porque todas las tecnologías, junto a esa idea de la cookie,
nos está empezando a pedir también cuándo hemos cogido el consentimiento. Entonces, a nivel de monetización, de activación, de retargeting, es importante la adopción del 2.0. Entonces, todavía estamos adoptándolo y no tiene pinta, desde los grupos que vemos nosotros, que hay una solución a corto plazo. La mayoría de las soluciones que se proponen pueden estar detrás de iniciativas privadas y la verdad que no vemos esto como por parte de una iniciativa privada. Si veis la diapositiva de antes, cuando hablaba de soluciones basadas en informaciones personales, existen dos iniciativas que son Unified ID 2.0 y NetID, que son lideradas por empresas privadas, pero que se están poniendo a servicio del sector, porque si no, tiene difícil adopción dentro de las tecnologías grandes de la industria, ¿no? Luego existe también la promoción de la Progressive Web Ads por parte de Google, que hace que todo lo que pensemos en sincronización de usuarios en cliente, en el ordenador del usuario, como está pasando ahora, pues va a desaparecer. Lo veis también en los AMPs, es imposible sincronizar, por lo tanto, estamos hablando de que vamos hacia una sincronización no del client side. La parte de proposición con logins es improponible para el 100% de la industria, porque no estamos preparados para eso. Y bueno, pues el Google Privacy Sandbox es algo que llegará a definirse a lo largo del año que viene, imagino, pero no podemos estar expectantes a ver qué pasa con eso, porque, repito, luego existen también otras cosas fuera del entorno Google. Y bueno, aprovechando de esto y aprovechando el hecho que somos unos frikis, ya habéis visto la foto de Manuel en la portada, pues estábamos hablando de que cómo lo hacemos, cómo no lo hacemos, cómo no lo hacemos y tal. Y bueno, en uno de estos grupos ponían un grafo que hablaban de los Data Clean Room, ¿no? Que vosotros seguramente estáis familiarizados con ese tema, pero el Data Clean Room al final es algo que garantiza dos temas que se están tratando mucho en estos grupos, que es la accountability y la addressability. Entonces, con Manuel decimos, pues a lo mejor es pillar el Data Clean Room que tenemos ya en Europa, ¿no? Y hacer una evolución de ese Data Clean Room, pero con ciertas consideraciones. Entonces, ahora Manuel os va a introducir eso. Manuel, imagino que quieres presentar tú, ¿no? Para ir un poco a tu ritmo. Voy a dejarlo, lo comparto. Venga. Pues voy a dejar de compartir yo. Oye, solo quería decir una cosita. Hay varias preguntas en el chat de preguntas. Responderemos a todas al final, ¿vale? Dejamos todas estas preguntas para el final y las comentamos luego, ¿vale? Gracias. Ya deberías poder compartir, Manuel. Correcto. Venga, confirmadme si se ve la pantalla. Sí. Perfecto. Bueno, el resumen es, como comentaba Salva, al final hay muchas soluciones propuestas a nivel de mercado. Algunas son más sencillas o que intentan solucionar problemas concretos, como puede ser retargeting. Son complejas a nivel técnico, pero intentan solucionar problemas muy, muy concretos, como mantener un usuario en retargeting o mantener grupos de usuarios por interés. Pero no estamos encontrando una solución que permita mantener el ecosistema de la misma forma que estamos a día de hoy actuando. O sea, el principal riesgo que vemos cuando planteamos una solución en un entorno sin cookies es que si cambia mucho la forma en la que se trabaja, se tiene que adoptar esa nueva forma de trabajo. Y todos hemos visto con la implementación de GDPR y del TCF que no ha sido rápido. TCF, la versión 1 fue dramática y entre la 1 y la 2 tuvimos bastante tiempo para adoptar e incluso llegó el día 15 de agosto y gran parte del mercado no estaba preparado. Ni en el lado de anunciante, que lo están todavía adoptando, pero también en publishers que no lo tenían preparado e incluso algunas de las principales plataformas que tuvieron que hacer una extensión de tiempo de un mes, mes y medio para llegar a cumplir con el protocolo.
Lo que hemos pensado nosotros es, ok, si usamos esto como base, si usamos el TCF de la IAB Europa como una base, ya tenemos cubierto lo que comentaba Salva del Data Clean Room, podemos medir, podemos llegar a una serie de objetivos y ¿por qué no usamos esto como base primaria sobre la que desplegar un sistema de ID? A día de hoy, si os fijáis, las principales iniciativas o la mayor parte están viniendo de empresas americanas que tienen un entorno a nivel de privacidad muy distinto al que tenemos en España y en Europa. Y parten de un problema inicial muy distinto. Esa diferencia hace que las soluciones, una vez las tengamos que poner en marcha, las tendremos que adaptar. Es decir, si la solución final de mercado o la principal solución viene de Estados Unidos, vamos a tener que agarrar el TCF y modificarlo para que eso sea compatible, o tendremos un doble sistema de cookie cuando el usuario entra a una página, o nos encontraremos con situaciones en algún punto distópicas a nivel de usabilidad. Lo que estamos planteando nosotros es utilizar el TCF como solución primaria y buscar una solución además que sea independiente, que sea de mercado y que no dependa de ninguna empresa ni de ningún browser, que sea 100% pública y controlada por el ecosistema. A nivel de funcionamiento, ¿cuáles son los objetivos de la propuesta que nosotros estamos haciendo? Es mantener la privacidad del usuario como punto principal y que el usuario tenga control de quién tiene acceso a su data y por qué. Que sea un modelo neutral, que todo el mundo podamos tener acceso, que no haya una barrera de entrada grande para pymes. Hay muchísimas pymes a nivel mundial y en el propio ecosistema español que son empresas con pocos empleados que no tienen la capacidad de pagar un fee de entrada a veces de 10.000 euros al año para poder formar parte de un grupo de trabajo. No tiene mucho sentido. La ventaja del TCF es que tiene una barrera de entrada muy pequeña y que es fácilmente implementable. Que permita la trazabilidad es uno de los puntos que vemos en todos los grupos de trabajo, tanto en Real como en el Post-it Party Cookie, y es que se quiere medir y se quiere saber qué ocurre con la data, quién tiene acceso a esa data y por qué, y para eso ya tenemos unos actores que se llaman CMPs, que tienen capacidad de jugar ese rol en el mercado. Hemos pensado que sería necesario una mejora que en el TCF2 personalmente yo le he hecho en falta, que es la encriptación y la privacidad del dato, porque a día de hoy todos podemos ver los consentimientos del resto de proveedores y hemos añadido un sistema de capas de encriptación que ahora comentaremos, una solución que sea democrática, lo que comentaba, que cualquier actor pueda participar y que sea independiente 100%, desde el mercado para el mercado. ¿Cuál es el flujo de trabajo de nuestra solución o de nuestra propuesta? Utilizamos el CMP como base. Al final lo que estamos proponiendo es un TCF mejorado con una capita que tenga un identificador común utilizable por todo el ecosistema y que sea compatible con los navegadores que actualmente bloquean como Safari y Firefox, pero que también lo sean con el futuro bloqueo de Chrome. Entonces, básicamente, cuando un usuario entra por primera vez desde su navegador en un portal que tenga un CMP instalado, le ofreceremos la caja del CMP que ya conocemos y le solicitaremos autorización para los proveedores, los vendors, y si es la primera vez, además le solicitaremos que nos valide o que nos autorice a generar un identificador único. Las soluciones que se están proponiendo, como Unified ID y otras que se basan en dato personal, hacen un proceso muy similar en el que le piden al usuario el email. Pero nosotros creemos que, especialmente en el long tail y en e-commerce, en usuarios que están accediendo por primera vez a una página, pedir el email es algo, personalmente me parece agresivo y yo entiendo que será un punto de vista compartido por mucha gente del mercado. Entonces, estamos proponiendo una solución mucho más simple, que es pedir al usuario que nos autorice a generar un identificador único. Esto puede ser el día de mañana complementado con dato personal si el mercado lo quiere adoptar, pero como mínimo que nos permita seguir operando con una cookie pseudo-anonimizada. Hay un proyecto similar propuesto por Previv, que tiene muchas similaridades con este producto. La principal diferencia nuestra es que la cargamos sobre el CMP. Una vez el usuario selecciona su selección de privacidad, qué proveedores quiere dar acceso, qué proveedores no quiere, se da un login al CMP, o sea, un signal al CMP, se envía una request y el CMP lo que hace es genera una cookie de first party en un dominio común. A día de hoy hay un dominio común de la IAB Europa, que es Consensu. La idea sería utilizar un dominio o a nivel europeo o a nivel mundial, si esta solución se adoptara a nivel mundial, donde guardaríamos ese identificador único. Sería como un consent string en el dominio común del mercado, donde se guardaría de forma encriptada el identificador de usuario y en qué momento dio consentimiento y bajo qué criterios. Y al mismo tiempo generaríamos un segundo consentimiento que sería el que enviaríamos al site. En ese consentimiento, que es muy similar al de ahora, al día de hoy el consent string es básicamente un hash muy largo, como comentaba Salva, que tiene dentro
una vez decodificado, podéis ver el vendor, el identificador del proveedor y qué usos de data tiene autorizado el usuario. En nuestra propuesta lo que estamos planteando es dar esa misma información, encriptar dentro del consent string el identificador de usuario y que solo los vendors que están autorizados por parte del usuario puedan decodificar ese ID, ese identificador único. De forma que la privacidad del usuario queda por encima de todo, el usuario controla en todo momento quién tiene y quién no tiene acceso a su identificador único y solo los vendors que el usuario ha decidido o que el publisher y el usuario, porque el publisher tiene la capacidad en el CMP de decidir qué vendors quiere implementar, es el único que puede llegar a decodificar ese identificador de usuario. De manera que, si os fijáis, al final es una solución que permitiría mantener la forma de trabajo actual del mercado. No sería un gran impacto ni para el publisher ni para las empresas de tech. Sería una adaptación importante para la parte del CMP porque tendría que hacer un desarrollo adicional, pero no vemos que sea un desarrollo muy extremo o muy largo en tiempo. Al final tenemos que contar que el TCF 2.0 nos ha costado a los que somos CMPs alrededor de 6 meses. A nosotros personalmente nos costó unos 6 meses de desarrollo. Si nos planteamos una solución más compleja o partiendo desde cero y tenemos un año y pico vista a que se implemente el bloqueo de cookies, podemos encontrarnos en un momento de blackout a nivel de mercado. Entonces, esta solución es bastante fácil de adoptar por parte del soporte, no supone cambios por parte de la mayoría de plataformas y solo implica cambio en el lado del CMP. ¿Cuál sería el flujo natural de visita de un usuario? Carga el CMP. Si no existe consent string, se carga la ventanita de CMP, o sea, el usuario entra en el website, se carga el CMP, se pregunta, ¿y existe un identificador único, sí o no? En el caso de que no exista, lo generamos, se encripta en el dominio común y se genera un consent string donde se añade el identificador del CMP, el ID del site donde estaba el usuario navegando, una selección de vendors y el identificador único. Y todo esto se encripta a través de un servidor en distintos bloques para que solo los vendors autorizados tengan la capacidad de desencriptar esta información. Se guarda el consent string, el secundario, dentro del dominio del usuario, donde estaba navegando. Si estaba en el ABC, se guarda en el dominio de ABC, igual que pasa ahora con el consent string, y se llamaría a las plataformas del mercado con el consent tal cual hacemos ahora. O sea, no supondría un gran cambio ni en la implementación de un preview ni en la implementación de cualquier ad server. Las plataformas que tengan capacidad y que tengan acceso al dato personal lo podrán decodificar. Dato personal pseudoanónimo, porque es un identificador pseudoanónimo. Podremos decodificar esa información. En el caso de que no tengamos autorización, podremos trabajar el usuario con las otras metodologías que se implementen, que puede ser contextual o trabajarlo con distintas soluciones que se aporten al mercado. Y en la ad response hay un punto importante que se está comentando mucho en los grupos de trabajo, tanto en RIAR como en el post-third party cookie, que es la trazabilidad, el ver qué sucede, ¿no?, con el uso de la data. Se puede llegar a implementar una solución que cuando el anuncio se pinta dentro de la página, el CMP reciba señales donde se guarde la información de quién ha hecho uso de la data y por qué, y cuál era el consent string que tenía. O sea, que podríamos llegar a cubrir otra parte de las necesidades que están proponiendo desde Estados Unidos y desde los grupos de trabajo. Por lo que podríamos llegar a hacer el círculo de la privacidad de usuario en un entorno controlado y con una implementación razonablemente fácil para el ecosistema. Ventajas, y un poco llegando al final. Es una solución basada en datos pseudoanónimos, como funcionan a día de hoy. La principal ventaja es que es fácil de implementar y que además solucionaría Safari, solucionaría Firefox. Encima de esto se pueden construir, porque es un framework, se pueden construir productos más complejos, pero creemos que es una base mucho más democrática o mucho más abierta para poder trabajar. Permite la trazabilidad y la medición de quién tiene acceso a través de los CMPs, y los CMPs yo creo que tienen que mutar hacia una data clean room mucho más compleja que lo que son a día de hoy. Permite al usuario controlar quién tiene acceso a sus datos y por qué, toda la capa de privacidad del usuario. Es fácilmente adaptable, porque yo creo que el principal problema por el que no se está planteando una solución como esta es que cuando alguien en Estados Unidos recibe un feedback del TCF, dicen, bueno, esto es algo en Europa, a nosotros no nos afecta porque yo no necesito preguntar vendor por vendor en Estados Unidos. Pero la gracia del TCF es que es un framework. Podemos desarrollar una versión compleja para Europa con las características que ya conocemos, y a lo mejor en Estados Unidos podemos hacer una versión simplificada, o en México o en APAC. Al final de lo que se trata es de que es una base de trabajo muy cómoda, muy fácil de implementar y que ya existe. Permite una implementación muy fácil, o sea, no tiene una dificultad en el lado del publisher ni del anunciante. Sí que tiene cierta complejidad en el lado de las plataformas, porque pasaríamos a ser server-side todos, cuando yo creo que el 80% del mercado ya lo es.
y los CMPs tendrían que hacer un desarrollo, pero bueno, cobran por ello, es su negocio, o sea que sería fácil de poner en marcha y permite una adaptación muy rápida a los actores que a día de hoy no lo estén. Sí. Gente que trabaja en client-side solo tendría que irse al servidor y poco más. Esta resolución la hemos propuesto a Llave Europa, la estamos comentando con algunas de las soluciones de ID que están en el mercado y estamos intentando encontrar un consenso para ver cuál es el objetivo y la adopción que podría tener una solución como esta o quizá unirlo con alguna de las soluciones que se están proponiendo. Solo para aclarar un par de cosas, un par de conceptos. Lo primero, la solución no es ciencia infusa. O sea, quiero decir, la solución es bastante fácil porque al final se trata de generar IDs. Lo que nosotros estamos intentando empujar es que ese ID esté generado por un dominio autorizado y que sea un dominio que venga como viene ahora mismo el del TCF. Os voy a compartir la pantalla para enseñaros un poco cómo, si queréis ver el consent string, donde está, para que veáis a raíz de lo que os he dicho antes, cómo detectarlo, ¿vale? Aquí se ve mi pantalla, ¿no? Manuel, ¿me confirmas? Sí, sí, se ve. Vale, pues os he dicho antes, vamos a la parte de las cookies, buscamos las cookies que son de primera parte, que son las del site, y vemos que el listado de cookie vienen cookie de first party, ¿vale? Ahora no se ha cargado la de consentimiento. Está aquí. Y la que podéis ver que es la de consentimiento es consent, esta. Pero no se ha cargado. Voy a recargar porque no se ha cargado la de Euroconsent. Voy a coger una navegación incógnito. Bueno, se carga el CMP, pues lo aceptamos. Y de las cookies que se cargan, están las de Euroconsent, que no se cargan. Bueno, esta debe ser la consent string donde se memoriza en una first party cookie dentro del dominio de Planeta Huerto, ¿vale? En este caso. Entonces, esto es una manera de empezar a hacer el debugging de cómo visualizar dónde estaría ese identificador. No es una cosa que nosotros nos hemos inventado. De hecho, lo primero que hemos hecho es hablar un poco con los varios grupos para saber por qué no estaban tomando en consideración el TCF para una solución global. Parece ser que del otro lado del charco el TCF está pendiente de revisión por su parte, no gusta 100%. Y por lo tanto, lo que nosotros, próximo paso que haremos es, pues con ya 3 de Llave Europe y presentarlo ya un poco al board para saber si es una solución que pueden implementar desde ahí. Y parte del presupuesto que haya un dominio común. A ver, hay varias preguntas. Rosa pregunta, ¿son los publishers quienes pueden controlar qué third parties se introducen en sus sites? Salva. Bueno, ya lo comento yo si queréis. Los publishers tienen control a través del CMP. Quién tiene acceso o no, o qué vendors tienen acceso a sus datos, y ellos pueden decidirlo. Hay muchos publishers que van con la lista genérica. A día de hoy hay más de 600 vendors en la llave, en el TCF2, pero hay publishers que son más selectivos y seleccionan una lista de mínimos con los proveedores que ellos trabajan de forma directa o proveedores que les interesan. Y hay otras listas, la mayoría de publishers, diría que cerca del 70-80% que directamente meten la vendor list genérica. Es una opción de personalización que ofrecen plataformas. Creo que Quantcast la ofrece, entre otras. Respecto a la segunda, gracias, Manu.
cómo se va a negociar con los GAFAM para unificar criterios. Pues hombre, es complicado. Con los GAFAM, con los grandes compañías. Yo puedo hablar sobre esto. Entran ellos están en los grupos y hablan. Y bueno, pues Google no toma posiciones. Hay que entender también cuál es su postura. En realidad, todo Internet nace, se hacen unas reglas, luego esas reglas se dejan de definir, llegan a hacer ellos industrias de billones y ahora queremos pues que nos cedan parte de su valor añadido para que todos subsistamos y subsista también la privacidad. Yo en parte también entiendo la postura que tengan los grandes. Entonces, pues están en los grupos y cuando se les llama, pues normalmente no toman una decisión una posición muy definida. Sí, yo creo que ahí unificar criterios es complicado. Si el objetivo realmente es unificar criterios, creo que la única fórmula para unificar criterios va a ser a través de regulación. Va a ser el regulador quien va a tener que forzar una unificación de criterios o un criterio de identificación único. Salva, tú estás... Perdón. No, estoy de acuerdo con lo que dice Salva y lo que estás comentando, pero es que es complicado que un grande que venga o esté invitado en estos grupos tome una decisión. Es imposible. Estamos hablando simplemente para poner el nombre que más nos viene a la cabeza, que es un Google. La cantidad de capas, compañías y que conforman Google, es imposible que ellos puedan tomar una decisión, es decir, y no la van a tomar. Yo creo que eso lo que dice, como dice Miquel, tiene que venir por los reguladores y marcarlo, porque si no ellos piensan que una decisión de negocio puede afectar a la unidad que está desarrollando Chrome o al revés. Además, lo que ha mencionado un poco Salva es importante, ¿no? Es decir, la iniciativa del TCF, que es una iniciativa europea, en Estados Unidos pues no ha tenido por ahora un nivel de aceptación. Y además todas las grandes compañías tecnológicas son americanas, están muchas participando en estos grupos e iniciativas, y luego otra serie de empresas americanas que son las que están lanzando estas propuestas de identificación, pero son propuestas, como digo, desde el punto de vista privado. Es cierto que un de traders que está ofreciendo su oferta, su propuesta al mercado, digamos, de forma abierta, ¿no? Pero sí, bueno, está haciendo lo mismo que, digamos, estamos haciendo nosotros. O sea, correcto. Yo sobre esto también tengo que añadir una cosa, y es que nosotros ya hemos citado varias veces nuestra solución con ellos, hemos tenido call con Estados Unidos, con gente de ahí, y bueno, pues vamos a insistir. Hoy justo tengo otra call de 2 horas para hablar de esto, pero bueno, pues no es más que nada, queremos saber a través de la respuesta por dónde van a los tiros, porque recordamos que el principal objetivo de Innotech es informarnos a toda la industria de cómo se están conociendo los grupos a nivel europeo. Hay una otra pregunta que es para la agrupación de categoría de Rosa. En agrupación por categoría, un individuo puede pertenecer a varias de ellas, pues claro. Y esta es un poco ten en cuenta que esta solución se está discutiendo ahora mismo, no está cerrada. Por lo tanto, uno de los problemas probablemente puede ser que una request puede ser más larga dependiendo de cuánta categoría contengas, ¿no? Te invito a todos a entrar en la URL datalabel.org, ¿vale? .org. Ahí veis toda la definición. No sé si os acordáis, hace tiempo hablamos también del OpenRTB 3.0, pues todo esto va un poco hacia ese modelo. O sea, se cambian las llamadas entre SSP y DSPs, digamos, introduciendo unas categorías estándar para la definición de cada usuario. Y esto es lo que se está proponiendo a nivel de contextualización de las llamadas. Luego estaba una pregunta de Álvaro, que medio respondida ya, que yo estoy encantado que la contesta Manuel, pero porque
Y dice, ¿qué os parece la solución de IDEs que open source y neutral como Pub Common ID, Shared ID, promovida por Prebid.org? Manuel. Para nosotros son buenas soluciones. Al final, el problema que vemos sobre estas soluciones es que no tienen una base sobre la legislación europea. Entonces, aunque se implementen, hay que adaptarlas después sobre el CMP. Yo creo que tiene pinta de que Prebid va a ser una de las soluciones estándar junto con Unified ID. Personalmente, yo creo que convergerán en algún punto y quizá una solución como la nuestra acabe encajando o como parte o como un spin-off de estas soluciones, porque al final se parecen mucho. Realmente la solución que hemos propuesto es muy parecida, tanto en la propuesta Manuel, por Prebid como en la de Unified ID. lo que estamos viendo y que todos tienen que saber es que la tendencia que nosotros hemos puesto en papel, el grupo la está asumiendo. Es decir, que Sí. probablemente no dirán que nosotros hemos ayudado, pero lo que nosotros hemos propuesto a nivel de grupos lo están teniendo en cuenta y ya las soluciones que están saliendo están teniendo en cuenta este tipo de planteamiento. O sea, que eso ya es algo del que estamos bastante... Para mí la única duda es cómo van a enganchar esto con los CMPs, para que el producto sea fácil de establecer en Europa y de implementar. Es la única duda que todavía no tengo clara. Y respecto a lo de los CMPs y la unificación, si hay muchas plataformas, hay una serie de unos, si no me equivoco, son 60 o 70 vendors de la versión 2.0 del... No, 600 y pico. ¿Vendors? De vendors hay 600 y pico. CMP son menos, son 60. Eso, CMPs, vale. Entonces no 60, ¿no? Pero bueno, tendrían que unificar, tenían que tener una nueva versión de ese 3.0 con nuestra propuesta, en su caso. Laura Mendoza tiene la mano levantada y no sabemos si quiere decir algo. Yo no sé cómo abrirle el micro. No, pues está... Ya ve. Solo puede ser el admin de... Rosa, mientras miramos con Laura, la solución de CMP a día de hoy está adoptada a nivel europeo. La tienen implementada todas las plataformas que operan a nivel programático, junto con muchas otras empresas de tecnología, desde medidores, verificadores como Moto, Integral Ad Science, SSPs, DSPs, DMPs, CDPs. Cualquier plataforma que opere con dato personal de usuario a día de hoy en Europa utiliza los CMPs de manera primaria, incluidos los ad servers también. Entonces, es fácil de extender esto a nivel mundial porque los proveedores de tecnología suelen ser comunes en la mayoría de mercados. No sabemos si perfecta, pero al menos una de las fáciles de implementar. Gracias. Vale, no sé si hay más preguntas, comentarios. A ver, a Laura que se le permite hablar. Vale, pues no sé si Laura tienes el micrófono apagado, no sé si tienes, creo que tienes posibilidad de hablar y si no, puedes escribir también en el... Bueno, mientras tanto, todos los demás os podéis apuntar al grupo Innotech si queréis. Podéis apuntaros a la comisión de data, donde el próximo hito que vamos a hablar es también la calidad. Parte del discurso de la inconsistencia de los IDE está contenido dentro de la calidad. Y bueno, estaremos encantados de hacer el libro blanco 3.0, incluyendo un desarrollo más grande del concepto de calidad. Y esperemos que para cuando esté el 3.0 tendremos ya un estándar para la industria, para la identificación de usuarios. ¿Hay más preguntas, Salva? Sí, Manu, hay una pregunta también de José María Rodríguez. Hay dos preguntas. Basándose en first party cookies, la solución propuesta, ¿esos IDs generados serían compatibles entre dominios?
y luego si un mismo dominio tendría el mismo ID en dos dominios distintos. Sí, o sea, el objetivo es utilizar un dominio común a nivel de mercado, que podría ser EUConsent o podría ser un dominio nuevo si se implementara a nivel mundial, donde la primera vez que ese usuario interactúa con los CMP se genera una first party cookie dentro de ese dominio. Se puede hacer de ahí que conozcamos lo que hayamos visto y testado. Hay 2 o 3 formas de hacerlo. Una de las fáciles la conoceréis todos, que es abrir una caja, una ventana nueva donde el usuario acepta hace la aceptación del CMP y de las reglas de privacidad. Eso nos permite guardar la cookie en first party dentro del dominio común y después generamos con un consentimiento específico para esa generación y después generamos el consentimiento normal que tenemos a día de hoy, donde se reenvía al publisher, donde el publisher la puede guardar en una first party cookie y es el consent normal de vendor junto con el identificador codificado. O sea, la respuesta es sí, iría el mismo ID para todo el mercado. Además, podría soportar IDs propios del publisher si quisieran implementarlos. Yo tengo... ¿Hay más preguntas? Porque No, la de Fernando... antes no hemos podido ver la cookie del TCF y ahora sí que se ha generado y se llama Euroconsent versión 2.0 y lo que hablamos del consent string es ese número feo, número alfanumérico, lo que sea, o sea, el carácter alfanumérico feo que veis aquí que representa los consentimientos que acabo de dar con el CMP. Entonces, y está dentro de las cookies del dominio, pues en este caso guía de noción, ¿vale? Por alguna razón en el dominio que estaba antes no se ha generado o se ha generado otra porque hay actualizaciones y Euroconsent versión 2.0, el nombre y este es el consent string, que es larguísimo. Bueno, Miquel. Sí, había una pregunta de Fernando, pero ya estaba respondida con la de José María, ¿vale? Y no, si no hay más preguntas o más comentarios, pues nada, agradeceros a todos la presencia. Como ha dicho Salva, estamos encantados de recibir a gente en el grupo Innotec, gente que quiera colaborar, participar, compartir, criticar. Estamos abiertos a mejorar entre todos, ¿vale? Así que nada, poneros en contacto con cualquiera de nosotros o incluso también pues, con el equipo, el staff de IAB, que os pondrá en contacto con nosotros y encantados de participar con todos, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo y nada, que nos vaya bien este nuevo año que empieza y feliz Navidad para todos. Hasta luego. Chao. Gracias, un saludo. Chao. Hasta luego, gracias. Chao. Felices fiestas.